voy a tratar de no quedarme en el asunto de la educación inclusiva ni en el asunto del COVID pensándolo solo en este momento coyuntural en el que nos encontramos, que ya duró casi un año, pero pues sigue siendo coyuntural en tiempos, digamos, en términos históricos, sino más bien tratar de identificar los procesos que están detrás y que nos pueden ayudar a entender tanto las transformaciones profundas que se podrían estar viviendo o las permanencias que querríamos cambiar, pero que ahí siguen, ¿no? Entonces, un poquito la intención va a ser ir por ahí y digamos, pensaría que la presentación tendría unos 4 momentos, más o menos, para dar un poco de orden. Comenzaría con un primer momento en donde me gustaría historizar el propio concepto de educación inclusiva, porque, digamos, no estoy tan familiarizado con las actividades del seminario y no sé qué tanto conocen ustedes cómo es que llegó a la existencia este concepto, cómo se fue desarrollando, pero me parece que eso es esencial para entender lo que significa y lo que no significa, porque hay muchas confusiones, incluso entre los expertos, justo porque no le dan esta dimensión histórica y entonces las percepciones que hay sobre este concepto pues usualmente son erróneas, ¿no? Entonces me gustaría dedicar los primeros minutos a hacer un planteamiento muy general, un recorrido rapidísimo. Digo, hay veces que esto lo presento en cursos y me lleva un semestre. Voy a tratar de reducirlo en unos poquitos minutos y a lo mejor si les queda alguna duda o quieren que lo ampliemos, lo discutimos cuando llegue la parte de los comentarios, ¿no? Y después, ya que tengamos eso bien claro, me gustaría como pensar también todo este asunto de la pandemia también como un proceso y entonces lo tendría que dividir pues en 3 partes, ¿no? Antes de la pandemia, durante la pandemia y digamos lo que en las condiciones actuales podríamos estar pensando para cuando esto termine, porque sí, yo sí creo que algún día va a terminar, espero que pronto, pero ya estamos medio fastidiados con ello, pero bueno. Ok, entonces esa es un poquito la lógica de lo que voy a presentar a continuación, ¿no? Y entonces, digamos, para poder comenzar con esta revisión, tendría que preguntarme de dónde viene esta idea de educación inclusiva, qué tipo de sociedad es la que construye una idea de este tipo. Y entonces, claro, tendría que pensar en términos de la historia de la educación en términos generales y pensar en este momento que gracias a las ideas ilustradas, pues empieza a pensar como muy deseable que la mayor cantidad de la población todos aquellos que se podrían considerar iguales, aunque ya sabemos que aunque todos somos iguales, unos son más iguales que otros, pero digamos, por lo menos en términos teóricos, pues que el acceso a la educación tendría que ser este igualador de la población y entonces empiezan a desarrollar estos sistemas educativos de masas que tienen las naciones justo para que todo el mundo sea educado, ¿no? Y digamos, estas ideas están muy bonitas y están planteadas pues ya desde el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues en la mayoría de los países se empiezan a implementar, algunos antes, algunos después. Pero digamos, este primer deseo de construir estos sistemas educativos nacionales, pues empieza a topar de repente con unos cuantos individuos que no entran tan fácil en ese sistema, ¿no? Porque está pensado en términos de, pues vamos a incluirlos a todos, quizá no con esos términos, pero vamos a meterlos a todos en ese sistema, pero resulta que hay algunas personas que no caben por más que los empujes para adentro, ¿no? Porque resulta que está establecido cierto currículo, que está en ciertas condiciones, que se asume que la población puede hacer, ¿no? Habilidades que puede desarrollar, etcétera, pero resulta que hay unas cuantas personas que por diferentes condiciones no pueden acceder a este conocimiento, que estar en este sistema educativo pues no les viene muy bien que digamos, ¿no? Y entonces para ellos, desde más o menos mediados del siglo XIX, ahí tendríamos que matizar y definir muy precisamente a qué nos referimos con educación especial, pero como estamos cortando con hacha algo que se tendría que cortar con bisturí, pues bueno, denme el permiso, por favor, de decir que, bueno, en algún momento del siglo XIX se construye esto que pensaríamos como un sistema paralelo para todos estos que no están tan derechitos, que están más bien medio chuecos, y entonces estos serían para los que se construye este otro sistema educativo que
cuando se plantea originalmente, pues está pensado como para que en algún momento alcance al otro, ¿no? Sería un poco como ayudarles para encaminarlos a que se vuelvan a integrar al sistema regular, pero lo cierto es que eso no pasa, ¿no? Y más bien lo que ocurre es que los empiezan a guardar en estas instituciones hasta que ya no hay dónde meterlos y entonces pues los empiezan a sacar de ahí, pero obviamente sin que hayan tenido como el éxito que se estaba planteando para ellos. Pero como lo que hay en el escenario ideológico del mundo, pues es la eugenesia, pues como que no hay demasiado problema con ello, ¿no? Entonces, en ese primer momento, esa sería como la primera opción que va a durar algunas décadas, pero resulta que las condiciones empiezan a cambiar, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se empiezan a pensar no nada más a los individuos, sino a los diferentes colectivos, y no estoy pensando solo en estos que hoy llamamos personas con discapacidad, sino todos los otros colectivos también, digamos, minoritarios o que han sido vulnerabilizados durante ciertos procesos históricos, y entonces se empieza a pensar en ellos y en que, pues sobre todo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues que se supone que todos tenemos derecho a la educación y esos también, ¿no? Y entonces empiezan a plantearse una serie de inquietudes y de interrogaciones sobre qué es lo que tendríamos que hacer con esta población. ¿Los vamos a mantener ahí o hay otras alternativas que pueden ser más eficientes? Y entonces es interesante porque estos cuestionamientos se dan en varios niveles y en varios lugares, ¿no? Y entonces está primero el cuestionamiento de la eficiencia. O sea, ¿verdaderamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer con estas personas para que reciban de verdad la educación óptima o no lo estamos haciendo bien? Y entonces la culpa es de nosotros, gobiernos, nosotros, profesionales de la educación, que no estamos haciendo las cosas como deberían, no hemos pensado las suficientes estrategias para poder transmitir y dotar de estas herramientas a las personas. Insisto, estoy pensando en personas con discapacidad, pero podría extenderse esto a otras comunidades. También está el asunto del dinero. O sea, conforme más especializada se va haciendo la educación especial, valga la redundancia, se va requiriendo una inversión más fuerte. Explico esto desde el ejemplo que mejor conozco, que es el de la comunidad sorda. En un principio se empiezan a hacer escuelas para sordos, ¿no? Esto es desde finales del siglo XVIII. Okay, ahí están escuelas para sordos. Pero ya que hay escuelas para sordos, pues la gente se empieza a dar cuenta que no todos los sordos son iguales. Y resulta que hay unos sordos que pueden hablar y otros que no pueden hablar. Es decir, unos que son sordomudos porque nacieron sordos y nacieron mudos, y otros que son solamente sordos, pero que no hablan porque nunca escucharon la lengua oral y entonces nunca aprendieron a hablar. Entonces, esas dos condiciones que nosotros pensaríamos en ellas como sordos, pues claro, ninguno de los dos escucha, pero son distintos y cada uno requiere un tratamiento diferente. En un primer momento los tienen en la misma escuela, pero después los empiezan a separar en grupos diferentes y después hasta en escuelas diferentes. Ojalá esa fuera la única diferencia. El problema es que después empiezan a dar cuenta que estos que son sordos, nada más sordos, resulta que pueden serlo por varias razones. Por ejemplo, aquellos que son sordos porque tienen algún problema, digamos, alguna estructura del oído está dañada, por decir algo, ¿no? No se formó bien los huesecillos del oído interno, la cóclea, yo qué sé, y entonces no escuchan por eso. Pero también puede ser que el problema lo tengan más bien en la parte del cerebro que regula esta función. Y entonces, esa ya es una condición que podríamos, pensando en términos generales, una fascia, ¿no? Entonces, son, digamos, condiciones que requieren un tratamiento totalmente diferente. Entonces, pues, ok, vamos a separar en otra escuela y después resulta que cada una de esas se desdobla en un montón de otras circunstancias y entonces tienes que empezar a generar expertos y expertos y expertos y entonces, pues, al final terminarías teniendo cientos y cientos de escuelas para atender a los diferentes tipos de sordos y eso evidentemente es costosísimo y no hay país en el mundo que pueda enfrentar esa situación. Entonces, hay también cuestionamientos desde este lado, ¿no? O sea, nos vamos a gastar todo el presupuesto en educación para estas personas y todos los demás, ¿qué? Entonces, hay discusiones muy profundas en ese punto. Bueno, la verdad es que hay muchas más, pero quiero llegar a las alternativas que se empiezan a plantear en el momento, porque justo después de la Segunda Guerra Mundial,
un grupo de expertos que trabajan en los países escandinavos empiezan a darse cuenta que las circunstancias que viven, en particular las personas con discapacidad intelectual, bueno, los que hoy llamaríamos personas con discapacidad intelectual, las condiciones que ellos enfrentan se parecen en buena medida a las que enfrentan, por ejemplo, estas personas que han sido desplazadas de su lugar de origen y entonces viven en condiciones, pues, digamos, de hacinamiento y están ahí guardaditos en algún sitio, en otro país, y digamos que no se permite que tengan contacto con otras personas. Y entonces, particularmente, algunos de esos expertos que tienen contacto con estos grupos movilizados, empiezan a darse cuenta que para que esas personas tengan, digamos, una mejora en la calidad de vida, lo que necesitan es que sus vidas se desarrollen, el término que van a usar ellos es lo más normalmente posible. Es decir, que no estén ahí guardados sin hacer nada y entonces que quede muy claro que su situación es extraordinaria, sino que puedan empezar a desarrollar su vida como lo harían si no estuvieran en esa condición. Y entonces ese mismo principio que, insisto, surge de todos estos campos de refugiados, se va a empezar a aplicar para los niños con discapacidad intelectual en algunas escuelas de Suecia y de Dinamarca. Y entonces en estos lugares se desarrolla este principio y ellos lo que dicen es, tenemos que idear una forma de vida para estas personas que les permita tener la vida lo más normal posible. Por eso es que le ponen principio de normalización, porque quieren que la vida cotidiana de estas personas se parezca lo más posible a la de cualquier otra. Y entonces se plantean en diferentes niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo largo de tu día, que tú puedas realizar las mismas actividades que tendría una persona más o menos de tu edad, más o menos de tu sexo, más o menos de tu condición social, económica, etcétera, que tú tengas exactamente esas posibilidades a lo largo de toda la semana, digamos. Pero después, en el segundo nivel, tendría que ser a lo largo de todo el mes, de todo el año, ¿no? Que tengas derecho a que el fin de semana te puedas ir a jugar fútbol, como lo hace tu hermano que no tiene síndrome de Down, por ejemplo, o que tengas derecho a irte a vacacionar cuando termina el ciclo escolar. Entonces, ese tipo de, o, por ejemplo, ya pensando en términos de la vida completa, pues que tengas la posibilidad de casarte, de tener un trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, está aquí todavía en el plano teórico y se empieza como a tratar de implementar en algunas escuelas y entonces lo que dicen es la clave para hacer que se normalice la vida, pues es no tenerlos aislados. Porque lo que pasa si los tienes en escuelas separadas es que, además de que no van a aprender, lo más importante que no van a aprender es a relacionarse con los que no están en su condición. Y entonces en el momento que salgan de la escuela, pues no van a tener nunca la posibilidad de interactuar, ¿no? Pero también el beneficio es para los demás. Porque si yo en mi vida nunca he conocido a un niño sordo, o a un niño ciego, o a un niño con síndrome de Down, pues cuando me encuentre el primero voy a salir huyendo porque no tengo ni idea de cómo tratarlo. Pero si creciste en la escuela con niños de todas estas características, entonces cuando seas adulto vas a estar en una mejor posición para también tú saber cómo tratarlo, ¿no? Entonces es como beneficio para ambos. En el fondo yo sigo creyendo que lo que está pesando más es el asunto económico. O sea, sí está padre que todos se lleven bien y lo que sea, sí, pero además nos ahorramos un montón de dinero. Entonces empieza como a funcionar esta nueva política, insisto, empieza en estos países y luego se empieza a extender en otras partes del mundo. Y esta situación que, insisto, comienza a finales de los 50 y va a durar más o menos todos los 60, principios de los 70, va a tener otro punto de transformación a finales de los 70 cuando se desarrolla en Inglaterra el concepto de necesidades educativas especiales, ¿no? Un concepto que todavía se oye mucho por ahí, que es un concepto, me parece muy interesante, porque el principio de normalización, por más que había pensado de una forma original la manera en la que tratas al otro, en la que piensas al otro, a final de cuentas seguía partiendo de la premisa de que el problema estaba en la discapacidad de la persona, ¿no? Siempre es él el culpable, él es el que no está bien, y entonces él es el que tiene que buscar la normalización o a veces el Estado, la escuela, sus familiares tendrán que tratar de que ese pobrecito
se incorpore, ¿no? Pero entonces el problema sigue estando en él. Y lo que va a plantear la necesidad educativa especial es que en realidad no hay diferentes tipos de niños, todos los niños son niños y todos tienen diferentes condiciones. Esos que pensamos hoy con discapacidad y los otros que no, todos tienen necesidades educativas diferentes y hay momentos, dependiendo del contexto específico, dependiendo de la habilidad particular que se esté enseñando en cada momento, en que unos con discapacidad o sin discapacidad van a tener ciertas dificultades para acceder a eso. Entonces, partiendo de esa lógica, y en un intento como de igualar las cosas, la problemática ya no se está centrando tanto en el individuo, sino que se está tratando de sacar de él. Todavía no del todo, porque de hecho el concepto de necesidad educativa especial es una abstracción medio mañosa, porque parece que sí la sacas del individuo y ya no es su responsabilidad, pero a final de cuentas es una necesidad educativa que tiene el individuo concreto, entonces la regresas a él, ¿no? Entonces, aunque lo que tienes que ver no es la etiqueta que le pones, sino la necesidad particular que tiene, y entonces idear una estrategia para resolverla, pero el problema es que al ritmo que trabajan los pobres profes de educación especial, pues no había manera de estar trabajando con tu mente tanto, pues lo más sencillo era, pues etiquétalo y poner las actividades como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, aunque el tránsito conceptual es muy interesante, en realidad en la práctica, pues no hay mucho cambio. Eso, insisto, es a finales de los 70, después viene toda esta revolución de 80s y 90s en donde se va a difundir esta nueva idea de discapacidad entendida ya no tanto como una deficiencia, sino como la suma de las condiciones del contexto con la persona. Este es un proceso bien largo, pero como ya se me está terminando el tiempo, me brinco todo el proceso y explico solo el resultado. En el año 2006, que se presenta la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se plantea una nueva definición de discapacidad en donde lo más importante no es la deficiencia individual, sino el contexto. Ajá. Es decir, la discapacidad ya no es la persona que tiene, pues no sé, que no ve, que no oye, que no puede caminar. Eso no es la discapacidad. Esa es una condición como cualquier otra. La discapacidad es en realidad cuando una persona, con las condiciones que ustedes quieran, se enfrenta a un medio que no le permite ser incluido. Y pongo un ejemplo muy claro y es bastante sencillo de entender. También puede ser un poco pueril, pero ayuda a que comprendamos a qué se refiere esta idea. Mi esposa tiene baja visión, prácticamente no ve, entonces necesita un bastón a fuerzas para poder caminar a fuerzas. Si en este momento se fuera la luz aquí y yo tuviera que salir corriendo porque a lo mejor hubiera un temblor o algo por el estilo, yo seguro me voy a matar porque estoy en un segundo piso, tengo que bajar unas escaleras de madera que son un poquito peligrosas y no estoy acostumbrado a caminar sin ver. Entonces es muy probable que, aunque conozco el lugar, yo me podría caer. Y ella muy probablemente podría salir hasta la calle sin ninguna dificultad porque está acostumbrada a caminar sin ver, ¿no? Entonces, no quiero decir que automáticamente yo tenga que tener un accidente y ella no, podría ser diferente, pero ella estaría en mejor posición en ese contexto en particular. Entonces, ¿dónde estaría la discapacidad ahí? Pues es mi falta de habilidad para caminar sin ver, ¿no? Entonces es un poco esto el juego. Lo mismo tendría que ver, por ejemplo, con la capacidad de lectura, ¿no? O sea, si todos nuestros libros estuvieran en braille, yo seguro, bueno, ya no soy analfabeta porque ya por fin pude aprender el braille después de muchos años de fracasar miserablemente, pero la gran mayoría de la población no podría leer en braille, aunque supiera leer y escribir en caracteres negros, ¿no? Digamos, como los regulares. Y entonces las personas ciegas que pueden leer en braille, entonces ellos serían los que no tendrían la discapacidad. Entonces, digamos, desde esta perspectiva es que se plantea que la discapacidad en realidad no está en el individuo, sino está en la sociedad que no ha hecho los ajustes necesarios para que esto pueda digamos, funcionar, ¿no? Para que los individuos puedan funcionar en la sociedad. Y entonces la sociedad está pensada solo para cierto tipo de personas y para otras no. Entonces la convención lo que va a tratar de hacer es tratar de igualar esa situación. ¿Y cómo lo hace? Y aquí es donde entra la educación inclusiva, porque la perspectiva entonces es tratar de
encontrar los mecanismos para que todas las personas en igualdad de condiciones puedan recibir la educación. Ahora, insisto, me brinqué todos los 80s y todos los 90s, pero como ustedes saben, en los 80s y en los 90s pasan cosas muy importantes, porque no nada más es una revolución de incorporar a las personas con discapacidad, sino que es una revolución en todas las minorías. Y entonces lo que tenemos es un montón de otros sectores, por ejemplo, los pueblos originarios, por ejemplo, la comunidad LGBT, por ejemplo, incluso en algunos contextos las propias mujeres, casi el grupo marginado que ustedes quieran, los niños, los ancianos, los que ustedes quieran. En esa época se va a venir como toda una avalancha de reconocimiento de sus derechos. Y entonces, primera idea, o bueno, ya dije varias, pero una de las ideas con las que espero que todos nos vayamos, que cuando termine esta charla todos tengamos bien claro esto, la educación inclusiva no es educación para personas con discapacidad. No es la versión 2.0 de la educación especial. La educación especial se concentraba en las personas con discapacidad. La educación inclusiva se concentra en todos. Educación intercultural es educación inclusiva. Educación indígena es educación inclusiva. Es para todos. Ajá. Y entonces es bien interesante porque son los principios que se habían desarrollado desde la lucha, digamos, de los movimientos de personas con discapacidad, pero ahora esos discursos probaron ser útiles para todos los demás. Entonces, de pronto, en términos teóricos, quienes van a la vanguardia, por lo menos para construir esta alternativa, pues son los que trabajaban con la discapacidad, ¿no? Probablemente haya por ahí un prejuicio oculto de, pues, sí, pues, pobrecitos son los más amolados, entonces, si encontramos la manera de integrarlos a ellos, pues a todos los demás va a ser más fácil, ¿no? Probablemente esto esté ahí detrás, si quieren luego lo discutimos. Entonces, dado que esta es la perspectiva, ¿no? Esta es la educación inclusiva, entonces cobra un sentido diferente ponerla a dialogar con la pandemia de COVID. Porque entonces tendríamos que preguntarnos hasta dónde se había conseguido que la educación inclusiva verdaderamente estuviera incluyendo a todas estas poblaciones. Y entonces lo cierto, y de verdad que me apena mucho decirlo, pero lo cierto es que con COVID o sin COVID no hemos generado ni escuelas inclusivas ni sociedades inclusivas. Así es que, bueno, este es el momento en donde podría decir, ok, ahí terminamos, pero todavía creo que podemos avanzar un poquito más. Pero lo cierto es que el COVID termina siendo un accidente en realidad menor si lo comparamos con todo este proceso que acabo de explicar y en donde en realidad se ha avanzado mucho en términos de la discusión, pero y no solo de la discusión, o sea, tenemos cantidad de documentos, de acuerdos internacionales, de leyes en los diferentes países. En México, desde luego, desde mayo del 19, se supone que nuestra educación nacional está en la Constitución, tendría que ser inclusiva. Eso dice la Constitución. Pero si todavía ni siquiera entendemos bien qué diablos significa eso, si no hay dinero para implementar esas políticas, si los propios profes que son los encargados de hacerlo siguen sin comprenderlo, entonces, bueno, evidentemente esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, de ahí tengo que partir para poder entender el impacto que tiene el COVID en la educación inclusiva, porque cuando llega esta pandemia, lo cierto es que todo este proceso de implementar la educación inclusiva en realidad está todavía en pañales y yo me atrevo a decir que incluso estábamos viviendo un ligero retroceso. Y esto tiene que ver con una característica muy, muy mexicana, que tiene que ver con este reinicio de nuestro país cada 6 años, ¿no? Como que le apretamos el botoncito a la computadora y todo se apaga y vuelve a iniciarse. Bueno, pues más o menos eso pasa en este país cada que llega un nuevo presidente y entonces decide un montón de cosas. Y en términos de la educación inclusiva, tristemente ocurrió así. Miren, yo para nada, y quiero decirlo una vez más, para nada, para que quede bien claro, soy defensor de las políticas del señor Peña Nieto, pero en términos de educación inclusiva quizá fue lo único que hizo bien. Los planteamientos en educación inclusiva de este señor, que evidentemente no los hizo él,
eligió a alguien que sabía y que entendía, quizá por pura suerte o lo que ustedes quieran, pero la propuesta de educación inclusiva del gobierno de Peña Nieto era bastante buena. ¿Qué tan buena? Bien, les cuento algo. Eh, el documento, digamos, final, en donde se explicaba cómo se iban a implementar las cosas, es un documento que hicieron unos amigos míos, incluidos un par de alumnos míos. Entonces, cuando terminaron el documento, me dijeron, oye, Cristian, ¿nos echas la manita y le echas una revisadita a ver si no se nos fueron las patas en algo? No es la primera vez que me van a dictaminar proyectos así. Y lo cierto es que ellos me entregan 3 hojas y yo les entrego 20 de comentarios de todo lo que se equivocaron, porque usualmente eso es lo que ocurre en estos temas. ¿Cuántos errores le encontré a este documento de más de 80 páginas? 4. Solo 4. Así de bien hecho estaba. Es decir, la gente que planteó esto tenía muy claro lo que implicaba la educación inclusiva. Ahora, es en el papelito. La realidad es otra cosa. Pero en el papelito tenían muy claro para dónde íbamos. Este gobierno en el que estamos hoy todavía no me ha dado la información suficiente para saber si lo tiene tan claro o no. Tengo la intuición de que no lo tiene tan claro, pero lo cierto es que se llegó a la epidemia y entonces ya no nos dejó ver exactamente para dónde iba. En este momento no tengo la certeza, insisto, hay fuertes indicios para saber que no tiene tanta claridad, pero digamos, partiendo de esta lógica de que llega el COVID en un momento específico como del proceso de implementación de la educación inclusiva, podríamos decir que llega en un muy mal momento. Porque estamos en esta transición de un proyecto que más o menos estaba claro a un proyecto que todavía no tenemos bien cómo se va a hacer y de repente llega la pandemia y todo se empieza a desarticular. Entonces, primer problema serio. Ahora, antes de ese, evidentemente había otro problema que todos sabíamos, pero que no se cuestionaba lo suficiente, y es el que tiene que ver con toda la estructura de discriminación de nuestro sistema educativo. Y que no tiene que ver solamente con las personas con discapacidad, o solamente con los pueblos originarios, o solamente con los colectivos, si ustedes quieren. Es un problema de pésima distribución en donde unos cuantos tienen mucho y la gran mayoría tienen muy poco o nada. Y ese proceso pues está ahí detrás y está como telón de fondo. Igual que está como telón de fondo el hecho de que nunca tenemos dinero para nada, ¿no? Lo cierto es que todos estos proyectos educativos requieren de un montón de dinero y nunca hay suficientes recursos y terminamos los que somos profesores pues, poniendo de nuestra bolsa. Eso estaba ahí desde antes del COVID, ha estado durante este proceso y estoy seguro va a seguir cuando haya terminado este tiempo de pandemia. Entonces, digamos, en esa lógica, pues podríamos entender que hay un montón de dificultades. Ni me meto en hablar de la formación inicial de los profes, porque tienen todo mi respeto por las ganas que le echan y no es culpa suya que a veces los programas estén tan desactualizados, que a veces aprendan en las condiciones que aprenden. El sistema educativo en términos generales pues está en crisis desde que surgió. Entonces, obviamente, eso también tenemos que entenderlo y asumirlo desde el inicio. Pero entonces, si esas eran las condiciones de partida, ¿en qué viene a transformar las cosas o cómo impacta la llegada del COVID a este sistema educativo nacional? Bueno, yo diría que hay como una serie de dificultades que están claramente vinculadas a la respuesta que da el gobierno, ¿no? Esta estrategia nacional que obviamente fue efectiva para ciertos sectores o más efectiva para ciertos sectores. Curiosamente, esos mismos sectores que siempre han sido los que terminan siendo los beneficiados y otros sectores, usualmente los que no tienen tantas posibilidades, los que no se pueden beneficiar tanto de esto. Y entonces de pronto cobra más relevancia todas estas dificultades relacionadas, por ejemplo, a las distintas condiciones diagnósticas de cada uno de los estudiantes. Pongo un ejemplo muy simple. En un contexto escolar, a lo mejor una persona con discapacidad intelectual, bueno, pues era llevada al lugar, estoy hablando de una discapacidad intelectual profunda, era llevada a la escuela en donde recibiría atención y bueno, pues por más dificultades que tuviera, estar en compañía de sus compañeros, el esfuerzo de los maestros, lo que fuera, algo empezaba a trabajar en él.
¿cómo vas a atender a esta población en línea? Por ejemplo, en una de las escuelas donde he trabajado, el Instituto Nacional, eh, eh, Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, ya se me olvidó el nombre, es una escuela en donde se forman maestros para sordos y también se dan clases a los niños sordos, pero no es una escuela que trabaje desde el paradigma de las señas, sino es una escuela donde se les enseña a hablar. ¿Y saben cómo funcionan esas técnicas? Supongo. Le pones la mano al niño aquí en tu garganta y tú vas pronunciando para que él sienta cómo vibran las cuerdas vocales y él sepa cómo imitarlo. Con un abatelenguas le vas a agarrar su lengüita y se la vas a poner en el lugar en donde tiene que poner la lengua para pronunciar tal o cual letra. Y es un proceso muy tardado, de muchos años, de verdad muy abnegado, muy complejo. Se requiere una gran habilidad técnica para poder hacer esto con un niño, pero requiere la presencia del niño y del maestro. No lo puedes hacer en internet, no puedes decirle al papá, a ver, agarre la lengua del niño y póngasela aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ciertos sectores que en estas condiciones se han visto muy perjudicados, muy claramente perjudicados. Obviamente están también todos aquellos que tienen estas dificultades de vinculación entre padres y maestros, y con dificultades de vinculación me refiero, por ejemplo, a aquellos que no tienen suficiente dinero para tener la tecnología, para poder tener una clase en línea, ¿no? Si no tengo ni para comer, pues mucho menos tengo para tener una computadora con internet. Eh, o si en mi pueblo no hay luz, pues puede que tenga la computadora más bonita, pero cómo llego a digamos, a acceder a estas clases. Y observen que aquí no estoy hablando de discapacidad, aquí estoy hablando de cualquier otro colectivo, cualquier otro individuo. También podríamos hablar de aquellos que no tienen acceso a la tecnología porque sencillamente no están familiarizados con ella. Entonces, de pronto, y la lista podría ser larguísima, ¿no? Pero bueno, ya está un poco acabando el tiempo y quisiera proyectarlo hacia el futuro. Me parece que hablar de estos casos como más cotidianos, más de lo que está pasando hoy, estamos un poco más familiarizados con ellos. Ahora, yo también quisiera decir una cosa, y es que no es que necesariamente todos se hayan perjudicado por estas condiciones. Hay algunos poquitos sectores que les ha venido bien la pandemia. Les pongo un ejemplo muy claro. En la mayoría de las escuelas de este país, los niños sordos que querían aprender con señas no tenían un maestro que supiera señas. Así es que aprendían pues como podían. Ahora, con todas las clases en línea, con un recuadro ahí en señas, les está permitiendo tener acceso a un montón de niños sordos que antes no tenían acceso a ese conocimiento. Miren, yo sé las críticas que se han hecho a esas interpretaciones. Algunas están bastante malitas, sí, lo sé. A pesar de eso, esas interpretaciones son mejores de que las que tenían antes. De tal forma que por lo menos este pequeño sector de la sociedad se ha visto beneficiado por las condiciones en las que nos encontramos. Ahora, hay que aclarar una cosa y creo que esto es muy importante. No es por el gran corazón o por la gran perspicacia de nuestro gobierno que eso ocurrió. El que haya interpretación en todos los programas es producto de la lucha de la comunidad sorda de México, que demandó al gobierno mexicano para que esto ocurriera. Y entonces el que Gatell tenga su intérprete en cada una de sus conferencias es producto de la lucha de la propia comunidad. Y esto nos lleva a otro de los problemas de la educación inclusiva, que tiene que ver con que al momento de que abres la educación inclusiva para todos y en donde es una responsabilidad de todos y todos tenemos que participar, el gobierno como que puede hacerse un poquito menso, ¿no? Como que se puede lavar las manos y decir, bueno, pues entonces hazte cargo tú, y de esta forma una responsabilidad del gobierno pues empieza a diluir. Entonces me parece que esta pandemia también ha permitido como sacar a la luz estas condiciones. Yo diría, para ir cerrando esta parte de lo que pasa particularmente durante la pandemia, como la enseñanza más importante que a mí me deja es que nos enseñó que la diversidad no era tanto el problema. El problema era el de la mala distribución, el de todas esas violencias estructurales que están ahí, todas estas desigualdades que están ahí. Ese es el verdadero problema, no la pandemia, no la diversidad. Ahora,
el panorama que estoy poniendo pues, puede sonar bien sombrío, y más si le agregamos el hecho de que quién sabe en qué condiciones económicas terminará nuestro pobre país cuando esto acabe. Entonces, para no irnos a llorar a nuestras casas, mejor me gustaría pensar en términos de lo positivo que hemos sacado y trataría de llevar hacia un futuro positivo, todas estas reflexiones. Y entonces, lo primero que yo diría es que esta pandemia nos ha permitido observar algunas cosas que de otra forma habría sido evidente solamente para unos pocos. Y tiene que ver justo con estas desigualdades, porque hoy no necesariamente las personas con discapacidad o los pertenecientes a pueblos originarios son los que sufrieron. En algún momento nos tocó sufrir a todos. En algún momento sentimos todos en carne propia no tener internet. A mí me pasó de una manera muy, muy penosa, y Cari se ríe porque seguro se acuerda de lo que me pasó, después de estar haciendo por meses preparativos para una conferencia en donde iban a venir 4 amigos expertos en este tema de otras partes del mundo, y de pronto se me cayó el internet y no me pude conectar en la sesión de 2 horas, después de meses de trabajo para poder estar ahí. Entonces, no hubo un problema de discapacidad, no hubo un problema ni siquiera de falta de dinero o de lo que ustedes quieran, ¿no? Por pésimo que sea manejando la computadora, pues por lo menos podía aprender el Zoom. Pero lo que pasó aquí es que vino una situación inesperada y entonces yo fui el que ahora se quedó sin poder tener acceso a ello. Entonces, todos hemos sentido esta limitación de un modo u otro, y me parece que eso también nos hace un poco más conscientes, un poco más sensibles. Entonces, también creo que el darnos cuenta de todo esto nos da la oportunidad de pensar, sobre todo ahora que se habla mucho de la nueva normalidad y de pensar en términos de regresar a la vieja normalidad, que en algún momento regresaremos. Y yo sí me pregunto, ¿y si de verdad queremos regresar a esa normalidad? Porque era horrible, era horrible. Hay un montón de cosas que ahorita podemos estar reflexionando para poder transformar. Entonces, ojalá este tipo de reflexiones pues ayuden a entender algunas de estas cosas. Y pongo un último ejemplo de cómo podríamos como avanzar en este sentido, y cómo podríamos, desde estrategias pensadas en la educación inclusiva, cómo podríamos todos nosotros beneficiarnos de esta pandemia. Miren, una de las maneras en las que se busca la educación, digamos que la educación llegue a la mayor cantidad de la gente, es que la forma en la que explicas las cosas sea lo más sencilla posible. No estoy hablando de banalizarla y entonces de utilizar un concepto por otro. No, no, no. Estoy hablando de que hay muchas cosas que se podrían explicar de manera sencilla y que nosotros los académicos, por nuestra arrogancia, la hacemos más complejo de lo que debería. Si todos nos estamos esforzando para facilitar a nuestros alumnos a través de estas clases virtuales, en donde por las mismas circunstancias de que no estábamos acostumbrados, tratamos de hacerlo lo más accesible a nuestros alumnos. Si todos pensáramos en eso y todos avanzáramos, digamos, cuando termine esta pandemia, y tratáramos de hacer comprensibles nuestras explicaciones a nuestros alumnos, ese sería un paso enorme. Y es algo que vendría de la educación inclusiva, y que la motivación para poder hacerlo podría venir justo de estas condiciones de pandemia, en donde todos hemos visto las ventajas de hacer algo así. Entonces, digamos, las condiciones de vida que enfrenta cada persona están determinadas pues, por las condiciones sociales en las que esta persona se desarrolla. Me parece que eso quedó clarísimo en términos de esta epidemia, bueno, de esta pandemia. Y entonces, si las cosas son así, entonces a lo mejor no están tan errados los que ven a la discapacidad como un asunto de más bien las barreras en el aprendizaje y en la participación, más que, más que, digamos, la responsabilidad de la condición misma de la persona, ¿no? Entonces, si pensamos en ese sentido, me parece que esta pandemia puede darnos algunos beneficios hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaría ahí porque ya son los 40 minutos, ya creo que ya me pasé un poquito, pero si quieren para poder seguir platicando, aquí tengo un montón de otras ideas, entonces, y seguro ustedes tienen comentarios o preguntas.